Mateo capítulo 6, versículo 5 dice: y cuando ores, esto es Jesús hablando, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, o sea, ya consiguieron lo que iban a conseguir. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Texto clásico, muy clásico, que me llevaba a pensar en la importancia de la voluntad de Dios para nosotros. Jesús dejó muy claro en esa oración. Fijaros que en ningún otro lugar de la Biblia Jesús enseña a sus discípulos a orar. Le dice claramente: cuando vayan a orar, cuando vayan a dirigirse al Padre, háganlo de la siguiente manera: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es importante para usted? ¿Está convencido de eso de verdad? ¿Seguro? No sé si le conviene decirme que sí. Lo que viene a continuación a lo mejor le remueve algún cimiento. Jesús dejó muy claro que la voluntad de Dios era importante. Le pidió a sus discípulos: cuando ustedes oren, pidan a su Padre que se haga su voluntad en ustedes. O sea, cuando yo le digo a Dios: Señor, venga tu reino, yo le estoy diciendo: yo renuncio al trono de mi vida. Yo soy el rey de mi vida. Y yo le digo: Señor, ¿sabes qué? Sé tú el rey. Yo abdico de mi trono. Por favor, siéntate tú. Y de repente parece que yo estoy un poco más bajo y mi Señor está sentado en el trono de mi vida, gobernando mi vida. Cuando yo le digo a Dios: venga tu reino a mi vida, hágase tu voluntad, yo estoy renunciando a mis propios quereres, a mis propias intenciones, y le estoy diciendo a Dios: Señor, haz tú como tú creas. Ve lo potente que es eso, es muy profundo, es muy profundo. Entonces Jesús estaba diciendo ahí en medio de todos: muchachos, cuando ustedes oren, aléjense de esas palabrerías, aléjense de esa intención de yo. Aquí no ocurre eso, ocurre en otros lugares, ¿vale? Pero yo en algún lugar que no es este, escuchaba a algún hermano, alguna hermana orar: oh, soberano Padre, tú que habitas en la eternidad. Y yo pensaba dentro de mí: es mi Padre, ¿no? Y yo cuando mi padre vivía un tiempo en mi casa y vivía en la habitación del fondo. Y cuando yo le iba a decir: papá, ven a comer, yo no me acercaba a él. Oh, Padre amado, tú que habitas en la habitación del fondo, ven aquí que vamos a desayunar. No es así la manera. Entonces Jesús estaba dejando claro: cuidado con tu forma. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, familia? Porque parece ser que nosotros mismos forjamos en nuestro interior, en nuestras formas, con nuestras emociones, con nuestra forma de pensar, unas maneras que se alejan de lo que Dios quiere para nosotros. Cuando de algún modo dejamos que albergue en nuestro corazón una intención de querer ser escuchados, de querer ser oídos, de repente se ensoberbece nuestro corazón. Y la Biblia dice que Dios ve de lejos al soberbio y da gracia al humilde. De repente vemos ese hombre emocional que tiene unas motivaciones contrarias a las que debiera tener. Vemos vanagloria, vemos hipocresía, vemos envidia, vemos una ansia por el qué dirán, qué van a pensar de mí. Y eso se aleja de lo que Dios quiere para nosotros. Jesús sugiere entonces que venga tu reino, Señor, a mi vida, que yo renuncie al trono de mi corazón. Y eso no es nada fácil. El apóstol Pablo dijo en algún momento, porque el apóstol Pablo, no estoy hablando de cualquiera, dice:
yo encuentro que hay una ley que opera en mis miembros, que queriendo hacer lo bueno, lo malo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Compartía el otro día, no recuerdo exactamente con quién, al respecto de esto. No sé si ustedes saben lo que es el cuerpo de muerte. El cuerpo de muerte es cuando un homicida lo encontraban matando a alguien. La manera de castigarle era, cogían el cadáver, le ataban desnudo al cuerpo vivo del homicida y el cadáver en descomposición podría al vivo. Una muerte horrible. Y ese era el castigo. Eso se le llamaba el cuerpo de muerte. El apóstol Pablo estaba diciendo, encuentro una ley que opera en mi vida, dentro de mí. Que yo quiero hacer lo bueno, pero no soy capaz. Hago lo malo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es que, aunque el pastor Marco lo ve ahí tan puestecito, cuando hace un poquito así para adentro, huele mal. Y me pasa a mí, y le pasará a la señorita que está aquí delante, y le pasa a mi mujer, aunque es muy bonita y se perfuma. Nos pasa a todos. Hay algo en nuestro interior que nos empuja a hacer lo incorrecto. ¿Me equivoco? ¿Le pasa a usted también? ¿O solamente me pasa a mí? Que porque está en ayuno me puede decir que sí o que no. Entiendo entonces que esto que también le pasa a usted tiene que ser un impedimento para servir a Dios. Tiene que convertirse eso en un elemento que le impide a usted acercarse a Dios. Porque si yo necesito la voluntad de Dios para mi vida y encuentro que hay una ley que me separa de ello, encuentro que hay una ley que me obliga a ir en dirección contraria, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que está haciendo. 21 días de ayuno se convierten en un elemento que es contrario a la carne. Dice, el hombre emocional quiere hacer según siente. El hombre emocional siente según esté su alma. Si está dañado, si está golpeado, de ese modo se comporta. ¿Por qué digo esto? Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Insisto tanto en esto, iglesia, porque yo estoy convencido de que si yo le pongo a usted a elegir, y lo digo diciéndoselo a usted porque también me lo digo a mí mismo, ¿usted qué prefiere? ¿Orar o ver una serie en Netflix? Dime la verdad, Isaac. No te rías, canalla. ¿Usted qué prefiere? ¿Ayunar o que lo invite al brasileña? De eso no se habla, pastor, el primer día de ayuno. ¿Usted qué prefiere? ¿Aceptar la asignación que Dios le entregó o dedicar su tiempo a sus proyectos personales? Es obvio que todos de algún modo nos vemos rendidos hacia lo que nuestra carne nos invita a hacer. El ayuno, iglesia, el ayuno es como un manotazo en la mesa. Es como un basta ya, como un hasta aquí, como un se acabó. Teníamos 18 años, no sé si Jenny se acuerda de esto, teníamos 18 años y estábamos en el grupito de la iglesia, no en esta iglesia, en otra, peor. Y en el grupito de la iglesia estaba la hija del pastor, no de esta iglesia, de otra. Y nos habíamos ido por ahí a tomar una Coca-Cola y una hamburguesa y dijimos al final, ¿qué hacemos? Y nos fuimos a la casa de mi amigo Edier, que vivía solo. Se ríe porque se acuerda. Es cochina ella. Y yo no sé cómo fue, familia, pero terminamos con un calcetín en una bombilla y bailando pegaditos. Es de verdad esto, es de verdad. Pasaron como unos 20 minutos más o menos. Yo tenía 18 años. No estábamos haciendo nada malo, pero oscurito. Aquello iba de camino a algo muy mal. Y
llaman a la puerta. Era el pastor que venía por su hija, que se había enterado que estaba ahí. En fin, no sé qué exactamente lo que ocurrió. El tema es que el pastor entró, nos encendió la luz, apagó la música, nos miró a todos. Era un sábado. Los veo mañana antes del culto a todos. Se acabó. Nos apagó la música. Se acabó el cuento. Eso ocurre cuando yo decido decirle a mi cuerpo, ahora ayunas. Le apagas la música al cuerpo. Le apagas la música a la carne. Y le dices al espíritu, dale, vía libre para ti. Entonces, usted lo que está haciendo hoy es muy fuerte. Es contrario a lo natural. Si usted le cuenta esto a alguien que a lo mejor no convive en su fe, ¿que tú te vas a tirar 21 días comiendo lechuga? ¿Qué? ¿Que tú te vas a tirar 21 días sin comer hasta las 6 de la tarde? Que es contrario, es absurdo. Entonces, pensando en esto, yo meditaba, Señor, ¿qué ocurre en el ayuno? ¿Qué pasa en el ayuno? ¿Qué sucede en el ayuno? Y encontraba 3 cosas muy interesantes dentro de muchas que ocurren cuando yo decido ayunar. 3 asuntos asociados a la práctica del ayuno y quiero compartirlos con ustedes. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 10, versículos 30 en adelante. Y dice Cornelio. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. No sé si recuerdan a Cornelio, pero Cornelio era un hombre piadoso, dice la Biblia, que daba muchas limosnas, que oraba, que ayunaba, pero no conocía a Jesús. No había tenido un encuentro con Espíritu Santo, no había sido bautizado. El tipo simplemente estaba ahí. Entonces, la primera cosa que se me ocurre que pasa, que coincide con el ayuno, es que nuestra oración cambia. ¿Por qué digo que nuestra oración cambia? Que nuestra oración se convierte en una oración como conviene. ¿Usted ha orado cosas que no tienen sentido? ¿Usted ha orado cosas que a lo mejor no convienen? ¿Usted ha pedido, Señor, dame riquezas? Yo en algún momento oraba de una manera que se entienda cuando digo, orar, la práctica de la oración evidentemente es buena, pero ¿estará usted de acuerdo conmigo en que algunas cosas que oramos no convienen? Llamémoslo así. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? ¿Alguien le ha pasado que haya orado algo que no conviene? Levánteme la mano, por favor. ¿Qué oraste que no convenía? ¿Alguno que se anime? ¿Qué oraste que no convenía? Por una novia. Y no te convenía. Bueno, ¿alguien más le pasó algo de que hubiese orado algo que no convenía? Un trabajo. ¿Y qué pasó? Y fue terrible la cosa. Muy bien. ¿Alguien más ha orado algo que luego que no convenía? ¿Alguien valiente? Uno más, uno más. Un viaje. ¿Y qué pasó? Oraste para viajar, viajaste y fue terrible. ¿Sabe algo, iglesia? Nosotros tenemos la posibilidad de orar porque orar es hablar con el Padre. Padre, yo quiero tener una novia que sea modelo, alta, con ojos verdes, que hable 5 idiomas, etc, 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 etc. Y a lo mejor no es lo que te interesa, a lo mejor no es lo que te conviene, a lo mejor lo que oras no está en línea con lo que Dios quiere para ti. Con eso estoy queriendo decir que todo lo que usted ore, Dios se lo va a entregar. No, Dios es buen padre, Él sabe lo que hace. Pero
es obvio que si nos acogemos a la palabra que dice que cuando nosotros oramos y cuando nosotros pedimos, se nos da. Si es en la perfecta voluntad de Dios, es perfecto. Cornelio estaba ayunando y estaba orando. Y yo no sé lo que estaba orando, pero sus resultados me llevan a pensar que lo que oraba era muy correcto. 10 versículos más adelante de lo que acabamos de leer, nos encontramos a Cornelio. Si quieres, búscamelo, por favor. El versículo 44 y 48. Si están por ahí a mano, lo leemos muy rápidamente. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Cornelio estaba orando y ayunando. La Biblia no detalla qué estaba orando. La Biblia no dice de qué manera lo estaba haciendo. Pero los resultados que Cornelio vivió me invitan a pensar que fue muy buena su oración. Mientras aún hablaba Pedro, les pongo en contexto, Cornelio oraba y ayunaba y en medio de su oración recibe una visitación angelical. Y el ángel le dice, llama a Pedro que él te va a hablar cosas, sin más. Él automáticamente hace lo que el ángel le pide y Pedro hablando delante de él, Pedro viene, se acerca, empieza a hablarle de Jesús, empieza a hablarle de la salvación, empieza a hablarle de Espíritu Santo y de repente dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, incluido a Cornelio, incluida a su familia, incluidos sus amigos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio, ayunando, oró de manera correcta, oró de manera incisiva, oró de manera efectiva, oró lo que tenía que orar, oró de manera tal que ese mismo día fue salvo él, fue salvo su casa, recibió Espíritu Santo, fue bautizado, tantas cosas en un solo día por un Señor que decidió ponerse en flagelo contra su cuerpo, en huelga contra su cuerpo, que decidió ayunar, que decidió orar de manera correcta. Dice la Biblia en Santiago capítulo 2 que codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia y no podemos alcanzar, combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Y dice, y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso es lo que nuestro cuerpo, lo que nuestra alma nos invita a hacer permanentemente. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Se me antoja pensar, iglesia, que en el mismo instante que tú decides decirle a tu cuerpo, basta ya, que decides decirle a tu carne, basta ya, algo se altera dentro de ti. Y este día, hoy, mañana, en los sucesivos, empezarán a suceder cosas. Y usted lo verá. Y empezarán a ocurrir cosas en su interior. Y cuestiones en su alma empezarán a cambiar. Y cuestiones en su espíritu empezarán a cambiar. Y en su oración empezará a cambiar. Y de repente lo que usted pensaba de una manera empieza a pensarlo de otra. Y de repente lo carnal empieza a convertirse en espiritual. Dentro de usted, iglesia, hay un hombre espiritual, hay una mujer espiritual que puede estar acallada su voz por causa de la carne, por causa de nuestros pensamientos, nuestras emociones. Hace la semana pasada, ¿quién estuvo en el congreso, en el seminario profético? Interesante, ¿verdad? La profeta Petra nos llevaba a pensar, a reflexionar al respecto del por qué hacíamos las cosas. ¿Cuál era la motivación real? Y yo me sentí tan pequeñito ahí sentado, yo decía, Dios mío,
es que es justo lo que me estaba pasando a mí. En algún momento yo quería orar por las personas. Y quería orar por las personas para que, me puedo sincerar con usted, ¿verdad? Puedo desnudarme espiritualmente. Y lloraba por las personas, y yo quería orar por las personas para que vieran lo bonito que lloraba. Sinceramente se lo digo, me da mucha vergüenza decírselo. La motivación por la que a mí me gustaba predicar era para que me escucharan. La motivación con la que yo oraba era para hacer oído, para hacerlo bien. Y entonces yo le pedía al Señor, Señor, úsame. Pero dentro de mí había una motivación incorrecta. Una motivación que me llevaba a sentirme bien cuando salía bien y a sentirme mal cuando salía mal. Cuando no veía lágrimas en las personas cuando estaba orando, yo me sentía mal y me sentía muy bien cuando, me hago entender, dentro de nosotros hay una motivación por la que hacemos las cosas. Hay una motivación por la que ayunamos hoy. Hay una motivación por la que nos levantamos para orar, para buscar a Dios. Hay una motivación. ¿Cuál es? Espíritu Santo, yo te pido en esta noche que tú vengas sobre nosotros y nos hables profundamente, y que el lastre que lleva nuestra vida, que no nos permite acercarnos a ti de una manera directa, de una manera efectiva, se deshaga por el yugo de tu presencia en esta noche, en este lugar, Señor. Espíritu de Dios, paséate en medio nuestro en esta noche. Paséate y haznos entender por tu palabra la necesidad de cambiar nuestra forma de orar y la motivación por la cual ayunamos. Ayuno, en segundo lugar, hace que podamos recibir lo que nosotros realmente necesitamos. Y a veces no es lo que queremos. Fíjate en Esther capítulo 4, versículos 15 en adelante. No sé si recuerdan Esther. Estando Esther reinando, se levanta un tal Amán que quiere acabar con el pueblo judío. Y a Esther no le queda más remedio que meterse por medio e interceder delante del rey por su pueblo, pero lo que hacía era contrario a la ley. Ella no podía acercarse al rey para absolutamente nada si no era llamada, y lo normal según la ley es que ella tuviera que morir. Si ella se acercaba al rey para interceder por su pueblo, ella tenía que morir. Y entonces vemos a una señora que dice: no me queda otra más que hacer. Y entonces dice Esther capítulo 4, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, su tío, que le había dicho: por favor, Esther, haz algo. Y Esther le dice a Mardoqueo, su tío: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. Un malvado quiere exterminar al pueblo judío. Esther pide ayuda en ayuno y oración. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Estrategia. Unos versículos más tarde vemos a Esther hallando gracia delante del rey. No le mataron. Pero unos versículos más adelante vemos a una Esther con una estrategia clara de cómo lo iba a hacer. Habla con el rey y le dice: rey, lo que yo quiero es que por favor venga Amán, el malvado, a cenar contigo y conmigo. ¿Qué es eso? Estrategia de Dios. En medio de todo esto, Dios le había quitado el sueño al rey durante la noche. Dios interviniendo. Y le dice: mi señor el rey, una segunda noche quiero que venga a cenar usted y que venga a cenar Amán. Y en medio de la segunda noche, Esther le dice al rey lo que está ocurriendo con Amán, y terminas terminando a Amán. Pudiéramos pensar que nosotros, cuando ayunamos y buscamos a Dios, lo hacemos con un interés claro.
Y yo no estoy diciendo con esto que cuando ayunemos no oremos de una manera concreta como pidiendo algo. Lo que estoy queriendo decir es que cuando ayunamos, Dios nos entrega lo que realmente necesitamos. Cuando nosotros ayunamos y buscamos a Dios de una manera ferviente, lo que está ocurriendo es que nuestro espíritu toma las riendas y ya no es nuestra alma pidiendo lo que a lo mejor no conviene. Oramos de una manera correcta. ¿Qué oró Esther? ¿Qué oraron las doncellas? ¿Qué oró el pueblo judío? No lo sé. No creo que hubiesen orado para que Esther le pidiera que fueran no creo que hubiesen orado eso. Se cumple la palabra cuando dice, ¿y qué hemos de pedir? El Espíritu Santo intercederá por nosotros con gemidos indecibles. Él nos dirigirá a interceder como conviene, a orar como conviene. Iglesia, en este tiempo de ayuno y oración, estoy convencido que Dios desatará en medio de ustedes todo aquello que está de algún modo enquistado. Cuando tenemos la capacidad de rendir nuestra propia vida a hacer lo que Dios quiere, a hacer su voluntad, entonces el Dios del cielo responde, y responde con estrategia clara, y responde con formas directas que a lo mejor no son las que usted esperaba, pero del todo ocurre lo que es inesperado. Usted recuerda cuando haciendo aquí la obra, no sé, los que aún estaban aquí, habíamos tirado este muro y estábamos construyendo todo esto, y en medio de la reforma el ayuntamiento nos pidió que teníamos que hacer un aljibe para almacenar 24,000 litros de agua, y eso suponía parar la obra, hacer un agujero aquí, revestirlo, ¿y sabe lo que ocurrió estando haciendo aquí la obra? Que apareció un aljibe de 24,000 litros de agua ahí abajo. El Dios del cielo se había ocupado hasta del más mínimo detalle. Y esto es real, es verídico. Ahí abajo, donde ahora mismo está el cuartito de la herramienta, había un aljibe, ahí al otro lado. Ese aljibe antes no sé para qué era, pero estaba ahí y nadie sabía que estaba. Estaba debajo de nuestros pies, estuvo durante todo el tiempo, que estuvo la iglesia aquí, y lo vinimos a descubrir cuando empezamos a hacer las obras. No me diga que no es respuesta de Dios. Y usted y yo hubiéramos podido estar orando, Señor, danos dinero para poder hacer el aljibe, y danos tiempo y una herramienta y una maquinaria o no sé qué. Esa hubiera podido ser nuestra oración. Pero el Dios del cielo le plació hacerlo a su manera, a su forma, de la forma que Él quiso. Y entonces el ayuno en nosotros provoca exactamente lo mismo. En resumen, la forma como nosotros vemos la vida es muy limitada, está muy baja, muy a ras de suelo. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más elevados. Él obviamente puede ver tu vida de una forma más amplia. Él conoce tu pasado, tu presente, tu futuro. Él sabe lo que necesitas, sabe lo que te hace falta. La semana pasada tuve la oportunidad de aterrizar en la cabina del piloto. Tengo la suerte de que un familiar se dedica a aviación y trabaja en una aerolínea, y mientras volábamos Jenny y yo de Europa, en un viaje de Europa, aquí en Europa, me dicen, el comandante pregunta que si queréis aterrizar dentro de la cabina. Yo no sabía que eso se podía. Y por supuesto que sí, claro que sí. Y nos metimos dentro de la cabina, 27,000 botones, el piloto, el copiloto, siéntense aquí, cinturones. Yo el espectáculo ese, hasta hoy estoy en shock. ¡Qué espectáculo! Toda ríos, las montañas. ¿Qué es esto, por Dios? Yo jamás había visto una cosa igual. No es lo mismo que verlo desde la ventana lateral del avión. Lo veías así, lo veías avanzar, ibas como caminando por encima de ello. Fue apasionante. Había una óptica diferente. Es la misma óptica que tiene Dios el Padre acerca de ti. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú quieres antes de que tú lo pidas. Él sabe lo que realmente te conviene. De ahí la importancia que nosotros dispongamos nuestra vida a ayunar,
a machacar este cuerpo que no nos permite. Recuerda al apóstol Pablo: miserable de mí, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. ¿De qué manera vas a orar como conviene? ¿De qué manera vas a recibir lo que realmente necesitas? Si no es rindiendo tu vida como lo estás haciendo. Dígale al que está al lado: ¿estás ayunando? Insístale, por favor. Convénzalo de que ayune. Si lo ve así con michelines, es que no. Insístale, por favor, insístale. Ayuna, ora, intercede. Jesús ayunó 40 días. ¿Y sabe qué recibió? Lo que necesitaba. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, Dios caminando, recibió fortaleza, recibió capacidad para soportar la tentación. ¿Usted se imagina a Jesús en esos momentos donde dijo: papá, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted se imagina a Jesús en el desierto cuando dice que estaba angustiado en extremo y que sudaba como gotas de sangre? ¿Usted se imagina a Jesús enfrente de la tumba de Lázaro cuando lloraba? Un hombre con sus necesidades, y Dios le entregó en esos 40 días lo que realmente necesitaba. ¿Qué le entregó Dios a Cornelio en su tiempo de ayuno? Le entregó salvación, le entregó Espíritu Santo, le entregó bautismo, le entregó una familia cambiada, le entregó la posibilidad de cambiar su vida. ¿Qué le entregó Dios a Esther en su tiempo de ayuno? Le entregó estrategia, le entregó gracia, le entregó favor. Y quizás tú, en tu casa y en tu caso, necesites otras cosas diferentes. Yo te voy a hacer una sugerencia. Ponte en pie, por favor. Quiero hacerte una sugerencia. Quiero que hagamos un ejercicio, un trato. ¿Qué te parece si hoy lo hacemos de una manera distinta? ¿Qué te parece si hasta hoy he estado orando y llevo orando durante muchísimo tiempo por X y no sucede y no pasa nada? ¿Qué te parece si hoy decides rendirte como se rindieron estos? ¿Qué te parece si hoy decides decirle a tu propia carne de otra manera? ¿Qué te parece si hoy decides apagarle la música a tu carne? ¿Qué te parece si hoy decidimos juntos rendir nuestra vida a la voluntad de Dios y no a nuestros propios criterios? Yo no sé cómo se hace eso. Yo no sé si hay un gesto que lo pueda resumir. Yo pensaba dentro de mí cómo se rinde uno. Creo que es una cuestión espiritual, es profunda. Así que yo te pido que con los ojos cerrados ahí meditemos juntos en de qué manera yo voy a rendirme. ¿Qué es lo que yo tengo que pensar? ¿Cuál es el gesto? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Qué es la manera? Espíritu Santo, yo no sé cómo hacer para rendirme. Yo no sé cómo hacer para que mi carne mengüe. Yo no sé cómo hacer para que tú puedas crecer en fuerza en mí. Yo no sé cómo hacer para que mis oraciones sean dirigidas y conectadas y alineadas con tu perfecta voluntad. Pero hoy lo que sí quiero hacer es rendir mis pensamientos, es rendir mis emociones, es rendir mis ideales, es rendir mis sueños, es rendir mis ganas, aún mis temores. Es rendir mi vida completa